La historia de este hombre es una historia que ya se ha contado en otras ocasiones, pero que revivió por el asunto muy simple. Está sentenciado y cumpliendo una condena de muchos años de cárcel por un crimen hacia una persona que está viva. O sea, el muerto está vivo. Y el señor está en la cárcel por haber matado a un muerto que está vivo. Claro, eso solo puede pasar en México. Bueno, ha pasado en otros países. Sin embargo, pues este ejemplo revivido nos da una idea de una lucha que hay para revisar los cientos, seguramente, cientos de casos que hay muy extraños en este país de gente que está en la cárcel por un delito que no cometieron y gente que está afuera de la cárcel cometiendo delitos y que parece ser que nunca van a entrar. Así que te invito a que entres, no a la cárcel, sino a la polémica. Soy Leonardo Schwebel aquí, y aquí nadie me calla. Bueno, pues este tema ya tiene muchos años que se ha comentado, pero pues se revivió, y lo revivió El País, este diario español, donde señalan, entre otras cosas, la historia de Manuel Ramírez Valdovinos, quien lleva 19 años en prisión por un supuesto homicidio sin víctima. Ya este mismo caso ya había sido reportado en otras ocasiones, donde pues llevaba 18 años preso por un homicidio, pero la víctima sigue viva. Se cumplieron el 26 de mayo se cumplieron 19 años de la entrada en prisión de Manuel Germán Ramírez Valdovinos, un mexicano acusado y sentenciado por el homicidio de un hombre que presuntamente está vivo. Bueno, pues el tal Mijis, este legislador o supuesto legislador, que fue sentenciado, bueno, no el legislador, sino este hombre de 43 años, sentenciado a 43 años en la cárcel, el Mijis postula a este preso inocente por, pues por todas estas leyes que tenemos en México, lo está postulando para la famosa medalla Belisario Domínguez. Un recluso que lleva 19 años en Almoloya de Juárez es postulado a la medalla Belisario Domínguez por el diputado Pedro César Carrizales, conocido como el Mijis. Manuel Germán Ramírez Valdovinos fue sentenciado a 43 años de cárcel por asesinato. De ellos ha cumplido 19 años, pero para el Mijis es un soldado, un activista y padre de familia al servicio de México desde la cárcel. El Mijis quiere que el recluso se le distinga con la más alta presea que otorga el Senado de la República, pues Ramírez Valdovinos, desde el penal, ha desarrollado diversas acciones legales, académicas, culturales y religiosas que han ayudado a los privados de su libertad. Este diputado de San Luis presentó ante el Senado la solicitud en tiempo y forma para que su postulante sea tomado en cuenta. Bueno, esto es lo que está haciendo el Mijis, pero recuperemos un poco de esta historia que pues la rescatan en El País nuevamente para darnos una idea de cómo es este asunto. Dice: Manuel Ramírez Valdovinos respira profundo antes de enumerar todas las cosas que se perdió por estar en la cárcel. Ver nacer a sus hijos, verlos crecer, acompañar a su padre en la enfermedad, asistir al funeral de su madre. ¿Cuánto vale la libertad de un ser humano? Este hombre de 41 años ha estado los últimos 19 en prisión tras haber sido condenado por homicidio. Desde su detención el 26 de mayo del 2000, han pasado 2 décadas intentando demostrar su inocencia. Ha intentado probar que el cadáver que le atribuyen no pertenece a su supuesta víctima. También ha presentado pruebas de que el supuesto asesinado continúa vivo. Nada ha sido suficiente a los ojos de la justicia mexicana, que lo ha dejado en la cárcel, donde aún encara 21 años más
de condena. Y aquí pues nos empiezan a contar la historia, y una historia que tiene que ver con la promesa de López Obrador relacionado con la amnistía. Dice que al menos unos 1,400 expedientes han sido presentados ante el Ejecutivo mexicano para analizar en una primera instancia pues este tema relacionado con la amnistía, es decir, pues gente que ha estado en la cárcel o que está en la cárcel y que de alguna manera pues no debería de estar ahí, o ya cumplieron con una condena, o simple y sencillamente forman parte de esta justicia mexicana muy, muy extraña, donde hay casos como el de este personaje y otros más que están en la cárcel con condenas eternas, y gente que está afuera y que debería de estar en la cárcel y que nunca agarran o que nunca condenan, o casos que ya hemos visto como el de muchos funcionarios o el de algunos funcionarios que están en la cárcel por unas condenas que son verdaderamente menores. Y así pues este tema pues sigue circulando en todos lados. El proyecto simple y sencillamente forma parte de todo este asunto relacionado con pues las injusticias que se han cometido. Nada más para recordar, Ramírez Valdovinos celebraba con unos amigos en su casa en Tepexpan, al norte del Estado de México, cuando 4 policías armados ingresaron a la vivienda. Fue detenido sin orden de aprehensión y torturado 2 días seguidos en las instalaciones de la Procuraduría del Estado de México. Lo acusaban, junto con otros hombres, de haber asesinado a Emanuel Martínez Elizalde, hijo de un amigo de su padre. La versión del Ministerio Público era que entre los 3 lo habían secuestrado y llevado a un descampado donde lo intentaron ahorcar para después dispararle con un arma. Al ver que no moría, lo atacaron con un picayelo. No hubo pruebas para sostener la historia, tampoco testigos ni armas homicidas. Una hoja en blanco fue la sentencia para Ramírez Valdovinos. En el Ministerio Público los 3 acceden bajo amenaza a firmar hojas en blanco, donde después se redactan las confesiones, explica su abogado Guillermo Naranjo, de la organización Ideas Litigio Estratégico de Derechos Humanos. El otro elemento con el que contaba la Fiscalía era un cadáver no identificado. Arman un caso y el juez hace una autopsia de ese cuerpo. La autoridad fracasa en dar a la supuesta víctima una identidad. El juez prioriza las confesiones y dicta condena por más de 40 años. Y bueno, pues a lo largo de todo este tiempo, aquí está todo este reportaje que revive toda esta historia de este personaje que a lo largo del tiempo pues se ha convertido en una especie de ícono relacionado con todo este asunto. Aquí están pues más datos que pues revelan toda esta historia. Los casi 20 años de paseos por tribunales han curtido a Ramírez Valdovinos, que ya no es aquel joven religioso que daba clases de música. Se me fue aquí la juventud. Sus estudios dentro de la prisión lo han convertido en un abogado sin certificación que ha ayudado a una docena de presos a apelar sus sentencias y a recortar sus tiempos de reclusión. Me duele ver la injusticia de los juzgadores. Algunos están acá por 20 pesos. Ha sido lo más amargo. Bueno, pues ahí está parte de esta historia de este hombre que lleva 19 años en la cárcel y que pudiera ser el ejemplo clásico de esta famosa ley de amnistía, que para estos casos pues está más que hecha. Ahí decían 1,400 expedientes y pues desde luego son muchos más historias relacionadas con este caso, un caso que se ha convertido en emblemático y que no es único en el mundo y que no simplemente nos damos una ligera idea de cómo se maneja la justicia en México. ¿Quién tuvo la culpa? Los abogados que no lo defendieron bien, el juez corrupto como muchos,
el sistema en sí que prevalece que alguien simple y sencillamente pague por algo que no cometió, y aún seguramente si lo hubiera realizado, no hubiera recibido una condena de este tipo. Por este tipo de casos, justamente, es por lo que hemos procurado desde hace muchos años, yo y muchos de ustedes, pues de que se revise a fondo pues todo lo que hay detrás del Poder Judicial, que es una sarta de mafiosos que lo único que hacen es sacar dinero. Cuando la justicia se hace nada más para unos cuantos, nada más para los que tienen dinero, nos damos una ligera idea de cómo dentro de nuestras cárceles hay un mundo muy subterráneo, muy peligroso, y que aquí está. ¿Cómo le devuelves a una persona 20 años de su vida por algo que aparentemente no cometió? Bueno, pues es precisamente eso, el tiempo, lo que nunca recuperas. Puedes recuperar dinero, puedes recuperar trabajo, puedes recuperar quizás una pareja, o puedes recuperar a tus hijos, pero el tiempo perdido, porque es un tiempo perdido, nadie lo regresa. Es una historia triste, lamentable, del México de hoy. Para este caso, si es que así es, como se puede ver en las distintas notas, pues sí, convendría una ley de amnistía. Pero éntrale a la polémica.